Amén. Vamos a meditar sobre las palabras que David escribió en el Salmo 100. Lo usamos para abrir nuestra misa esta mañana, por eso solamente les hago recordar el último versículo. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos amigos y amigas en la fe. Creo que la gran mayoría de nosotros los adultos aquí hoy, también viendo por el internet, por Facebook Live, hemos sido padres. ¿Qué quiere decir? Que hemos manejado a nuestros niños. Y creo que quizás para algunos que somos un poquito más viejos que estos jóvenes aquí, recordamos lo que teníamos que hacer para nuestros niños. Como padres, teníamos que enseñarles cómo comer. No es que traer un niño del hospital a los 5 días y lo pusieron a la mesa y dijeron, ahí está la refri, haz lo que quieran. No, tenemos que darles de comer y después enseñarles a comer y a veces recoger después de que coman, porque ensuciaba todo. También teníamos que enseñarles cómo vestirse, enseñarles cómo poner los pantalones, la falda, la camisa y más tarde mostrarles, eso no es apropiado, cámbialo. También teníamos que mostrarles cómo ganarse la vida, carrera, escuela, cómo salir de un problema o cómo no preocuparse por lo que no se puede controlar. Y todo eso es importante y yo ya padre más grande, doy gracias que mis 3 hijos pueden hacer esto y ya no me necesitan hacerlo por ellos. Pero la verdad es que aun si yo no hiciera nada para enseñarles eso, el mundo se los enseñaría. El mundo nos enseña cómo trabajar para ganarnos la vida. El mundo nos enseña lo que es apropiado y no apropiado para vestirse por todas las risas que se oyen o las faltas de risas. Pero hay una cosa que el mundo no enseña, la cual espero que nosotros hemos tomado el tiempo, y aún yo como adulto ya grande, sigo tomando el tiempo para enseñar a mis niños. Y eso es el tema del día. Dar gracias. El mundo no enseña a ninguna persona dar gracias. Porque el mundo, por causa del pecado, no piensa que otro le ha hecho algo. El mundo, el individuo y tú y yo sin Cristo pensamos que nosotros manejamos todo por nuestra propia cuenta. Y por eso el concepto de dar gracias no es algo automático ni realmente es algo enseñado. Tú y yo necesitamos primero ser enseñados y después enseñar a otros cómo y por qué dar gracias. Y qué bueno, porque en 4 días vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Un día feriado cuando celebramos dar gracias. ¿Y tomamos el tiempo? ¿El tiempo para verdaderamente dar gracias? ¿O es que, como el resto del mundo, batallamos porque nadie nos ha enseñado realmente cómo dar gracias? Qué bueno
Qué bueno que hoy en día, no que llegue yo, sino que llegó la palabra de Dios. Que con el Salmo 100, 5 versículos cortos, que con el Salmo 100, David, el rey David, nos enseña a dar gracias. Reconociendo que tenemos a alguien a quien verdaderamente necesitamos dar gracias. Como dice el versículo 5 que acabo de leer. El Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Tú y yo necesitamos oír ese versículo, esa revelación de Dios, porque naturalmente tú y yo no pensamos así. Naturalmente, como mencioné un poquito antes, tú y yo no damos gracias a otros, al contrario, pensemos que alguien nos debe a nosotros las gracias. Porque tú y yo por nuestra propia cuenta manejamos nuestra propia vida, ganamos lo que necesitamos ganar, compramos lo que necesitamos, gastamos lo que queremos y a nadie le debemos nada. Por eso, el dar gracias es algo ajeno, es algo que está a lo más lejos que nuestro brazo. Pero ¿qué dice David? David empieza el salmo por decir, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. David nos planta la idea que nuestra primera reacción al entrar al día, después de comer nuestra comida, antes de acostarnos en la noche, es dar gracias a Dios. Y es algo visible. Clamamos, aclamamos, cantamos, adoramos. Y eso no está mal. Al contrario, eso está a casi 180 grados de donde realmente vivimos, ¿verdad? En pecado, tú y yo no adoramos a nada ni a nadie, menos a nosotros mismos en el espejo. Ay, qué bueno me veo. La verdad es que tú y yo pasamos el día quejándonos. Nos pasamos el día enojados y a veces a Dios. Pasamos el día preocupados, tratando de determinar qué tengo que hacer, qué necesito hacer, qué puedo hacer para eliminar todos estos problemas que existen enfrente de mí. Y hay muchos, ¿no? He leído en varias revistas recientemente que este Día de Acción de Gracias será algo muy diferente que muchos hemos celebrado anteriormente en los Estados Unidos. Aún en varios estados, y creo que Michigan es uno de ellos, existe el deseo del gobierno que no nos reunimos con nuestras familias a compartir comida, a ver un juego de fútbol y después acostarnos porque comimos demasiado. Y por eso quizás tú y yo no estamos ni con el concepto de dar gracias. Estamos más bien con el concepto de estar enojados, de estar maldiciendo a otros, aún a Dios, y quejando por cualquiera cosita que tropiece en nuestros pies. Ay, es que no puedo estar con mi familia. Ay, es que no encuentro el pavo correcto. Ay, que me duele la rodilla. Ay, que mi amigo tiene el COVID. Y en cada queja, en cada situación de enojo, olvidamos algo particular. Olvidamos quién nos creó. Porque el ser pecaminoso que vive dentro de nosotros, ese ser pecaminoso piensa que yo soy mi propio rey,
que yo gobierno, controlo, manejo y arreglo todo. ¿Y quién de nosotros causó que uno mismo naciera? Imposible. Imposible. No es que tú creaste el sueño, el deseo en tus padres y a los 9 meses y pico ahí estabas. No. Y con respeto, con nuestra relación a Dios, es lo mismo. Tú y yo no escogimos a Dios. Tú y yo no creamos a Dios. Al contrario, ¿qué dice David? En el versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyo. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Escucharon? Tú y yo no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó. Dios nos dio vida. Y lo que veo aquí, y me imagino en casa también, todos tenemos brazos, piernas, pulmones, un corazón y una mente. A veces chueca, pero ahí está. Tenemos todo que Dios nos ha dado, pero tenemos algo más, porque tú y yo no somos como el perro de la calle o la gata atrás de la casa. Tú y yo fuimos creados por Dios con alma. Lo que nos separa del resto de la creación de Dios y lo que causa que Dios piense y actúe en una manera específica para hacernos suyo. Eso que dice Dios, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Y tú y yo, simplemente por haber tenido contacto con la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos ha hecho suyos en una manera especial. Porque nos has hecho suyos espiritualmente. Y lo hizo aquí, en el bautismal. Con el uso de un poquito de agua y la palabra sagrada del nombre de nuestro Dios Trino, Dios no solamente nos escogió, sino que también nos lavó de todo pecado. La queja de que no tenemos lo que queremos, lavado por Dios. El enojo que tenemos y la envidia que tenemos, lavado por Dios. La preocupación de no poder controlar el futuro y ganarnos lo que queremos, lavado por Dios. Todo, 100%, ni algo queda, lavado por Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Dios nos lavó por este sacramento y al lavarnos nos hizo suyos. Igual como tú y yo de niño buscamos el abrazo de nuestra madre para encontrar un poquito de consuelo y confort, Dios en su amor y misericordia por medio del sacramento de santo bautismo nos ha abrazado, agarrado y no nos quiere soltar. Y por eso tú y yo tenemos razón para dar gracias. Mira lo que dice David en el salmo que viene. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. David sabe que esto no viene naturalmente. Por eso él nos muestra una manera particular, especial, que da agrado a Dios. Y eso es la alabanza. Sea aquí públicamente con bocas tapadas, o sea en casa la vez, primera, segunda y tercera que vemos este video u otros.
Dar gracias a Dios es reconocer, Él nos hizo suyos, y tú y yo no tenemos que hacer nada. El problema es que tú y yo a veces damos la espalda a Dios. A veces no le damos las gracias que Él merece y lo que le debemos dar. Y tú y yo cambiamos de cara, de mente y de corazón de día a día. Pero ¿qué nos dice Dios? Tú y yo podemos dar gracias. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Yo tengo un perro. Me encanta el perro. El perro me es muy fiel. A veces después de viajar unos 3, 4, 5 días afuera de la casa, regreso y ese primer día el perro está aquí, a mi lado. No se quiere dejar en mi lado. Me gusta el perro. Y el perro le gusta a mí. Pero ¿sabes qué? Un día la fidelidad del perro va a terminar. Porque el perro no es eterno. El perro va a unos 13, 14, quizás 15 años y después muere. Pero la fidelidad de nuestro Dios no cambia. Es la fidelidad de nuestro Dios quien prometió a Adán y Eva en el huerto de Edén: voy a mandar un Salvador. Y 3500 años más tarde, su fidelidad no cambió. Mandó un Salvador, a su único Hijo Jesucristo. Lo mandó para vivir aquí en este mundo, para que su Hijo pudiera decir: yo soy igual a cada uno de ustedes, menos una sola cosa: yo, Jesús, no peco. La fidelidad de Dios nunca cambia. Y Jesucristo caminó el camino hacia la cruz, donde entregó su vida voluntariamente para darnos el perdón que el bautismo nos da. Y la fidelidad de Dios no cambia, porque Jesús no quedó muerto, más bien el Padre lo levantó de los muertos para asegurarnos que tú y yo tenemos vida eterna. La muerte no nos va a tocar eternamente, porque como Jesús vive, yo también viviré. Eso es fidelidad de Dios. Eso es su gran amor. El Señor es bueno, su amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Ahora tengo algo y alguien a quien y sobre qué dar gracias. Porque si fuera mi propia cuenta, mi fidelidad cambia. A veces amo a mi señora mucho, a veces no. A veces oro por todos ustedes, a veces no. Pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Por eso, si es este jueves, en Día de Acción de Gracias, o más bien, si es cada día que tú y yo tenemos en esta tierra donde Dios nos da aliento para vivir, tú y yo damos gracias. Y lo hacemos en una manera visible. Venimos a la misa, adoramos a Dios en canto, aclamamos a Dios por cada y toda bendición que nos ha dado. Y siempre recordamos: el Señor es bueno, su amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Díganlo conmigo: el Señor es bueno, su amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Eso es porque damos gracias a Dios. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna,
donde reconocemos y viviremos para siempre con su fidelidad. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para cantar estas gracias a Dios por medio del canto que va a aparecer en la pantalla. Es un canto nuevo, por eso